No tengo. Tengo chambo. Ah, tengo chambo. ¿Cómo me están fallando? Pensé que no quería llegar. No, no creo. Pero bueno, o sea, tenía miedo que me haga mucho. Ahí está. Bueno, continuamos. Ahora se pueden quedar más o menos. ¿Cuántos alumnos hay ahora? 4, 5, 10, 15, 20, 25, 28. Deben haber unos 39, 40. Mira, hoy día vamos a hacer algo diferente, un regalo de mi corazón y de mi mente ante la sórdida situación académica en la que nos encontramos, que hay tanto desconocimiento del derecho, hay tan poco ánimo de estudio y hay tanta carencia de conocimiento básico. Entonces ustedes pasan al tercer año, ¿no? Pasan al tercer año. Muchos de ustedes no saben nada de introducción al derecho. O sea, hoy día, este tiempo que esté acá, yo voy a llegar hasta la 1 de la tarde. Ya sé que hay gente que se irá a las 2 a tragar, ahí no voy a quedar acá hasta la 1. ¿Ya? O sea, para ustedes tragar, llenar el muchi, meterle todo ahí, es más importante que llenar el espíritu y la mente. Ya no importa, se larga una otra cosa. Yo me quedo acá por voluntario, que quiera aprender. ¿Ya? Y voy a hacer una semblanza de una serie de temas de lo que es hasta ahora su formación, ¿no? Vamos a hacer una semblanza de introducción al derecho, porque total, yo no puedo dictar clase para 36, 38, 39 de un salón que donde he sido 40, eso sería que volverlo a repetir. Mejor la próxima semana, que es el día 12, perdón, el día 13, martes 13, toda la clase, 3 horas, 4 horas. Hoy día hacemos esto diferente, que lo necesitan, como vuelvo a repetir, por creces. Introducción al derecho necesitan, porque como en introducción al derecho se pueden hablar más de Pedro Castillo, se pueden hablar más de las turbulencias de la política peruana, antes de formar a los alumnos, prefiero hacerlo yo, ¿no? Introducción al derecho, vamos a hablar de derecho constitucional, concepto básico, claro, de referencia vinculados al régimen económico de la Constitución. En introducción al derecho, que es tan vasto, sobre todo entender el concepto de derecho, la clasificación del derecho y las principales teorías filosóficas que sustentan el derecho.
en el derecho constitucional, los generales, pero sobre todo régimen económico constitucional. En materia de derecho civil, bueno, por más que yo creo que han tenido los mejores profesores el título preliminar y en personas, pero eso no me impide a mí hablar y no me impide tampoco preguntar. Título preliminar y personas. Ya. En tercer año recién lleva el acto jurídico. Llegaron al acto jurídico. Segundo año llevamos, ¿no? Y el acto jurídico, un remember, ¿no? Y les voy a dar una semblanza de lo que va a ser el tercer año. Les voy a dar una semblanza de derechos reales. Les voy a dar una semblanza de obligaciones. Y de repente, hasta hace tiempo, algo de derecho administrativo, que acá derecho administrativo lo diga cualquiera. Cualquier improvisado que es administrativo, que es muy importante. Bueno, esa es la oferta que les ofrezco ahora. En una hora, más o menos, 1:04, tratar varios de estos temas. Por lo menos una visión, como comprenderán, cada uno de estos temas es un año de curso. Pero trataremos de dar algunas pautas. A ver, en introducción al derecho, yo creo que siempre definir desde el punto de vista científico qué es el derecho es muy importante. El derecho es una ciencia social. No es una ciencia lógico-formal, es una ciencia social. Que tiene por finalidad favorecer, en base a la regulación jurídica, una mejor convivencia social. Orientada por valores. Podríamos decirlo así. Otra podría ser conjunto de normas y principios jurídicos que facilitan la vida, que regulan la vida humana para alcanzar determinados valores, fines. Ya. Entonces, esto va acompañado, tiene que ir acompañado necesariamente del concepto de norma jurídica. ¿Y por qué decimos norma jurídica? Porque la norma jurídica es claramente diferente a la norma de trato social, es claramente diferente a la norma religiosa, es claramente diferente a la norma moral. ¿Qué es lo que distingue a la norma jurídica? A la norma jurídica, y por eso el derecho de la ciencia debe ser, existe de alguna manera una proposición lógica. Dado un supuesto A, tu conducta debe ser B. De lo contrario, se te aplicará una sanción C. De lo contrario, se aplicará una sanción C. Las normas jurídicas son preceptivas
prohibitivas, reguladoras, sea cual sea esa naturaleza, la transgresión, el incumplimiento de esas normas genera la aplicación de una sanción. Sanción en materia civil, sanción en materia penal, sanción en materia administrativa, principalmente. A diferencia de las normas de trato social, todos ustedes estarían jalados en normas de trato social. Ustedes no saben saludar, ustedes se sientan acá y uno es una persona educada, ¿no? Pero hay gente que, sí, ¿verdad? Que tira acá encima de la mesa con las piernas abiertas, ¿no? O sea, es realmente muy desagradable, ¿no? La gente tiene que tener educación, humanidad, decoro. Pero ya, el que abre las piernas así como un abanico, hay gente que hace eso tanto con falta, ¿verdad? O sea, venga, las piernas. Tengo que estar así de costado, ¿no? Cuyo incumplimiento no acarrea ninguna sanción. Y abre así las piernas de un lado a otro, sea hombre o mujer, quien se eche en una silla, bueno, no tiene humanidad, pero eso no genera la aplicación de una sanción jurídica. En todo caso, la gente dirá, bueno, como yo digo, claro, no se sientan, no tienen humanidad, pero más allá de eso no hay ninguna sanción de ningún tipo, ¿no? Es básicamente un comentario, una censura. La norma religiosa nos fija preceptos y nos plantea que en caso de incumplirlos tendremos una sanción en el más allá. En la vida cotidiana, bueno, los que creemos en Dios, creemos, los que no creemos, no pasa nada. Pero igual, si incumplimos lo que creemos en Dios, no va a haber ninguna sanción. En la norma moral, que puede tener que ver con qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, definitivamente en la sociedad peruana actual hay gente inmoral, hay gente anética, que no distingue qué es lo bueno y qué es lo malo, que puede proceder delictivamente y pávidamente sin no conseguir, que no distinguen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero, digamos, acá el reproche es un reproche de carácter moral, donde hay una que si bien es cierto, la moral es medianamente relativa, yo sí creo que hay determinados valores medianamente absolutos, ¿no? Bajo determinados supuestos hay un concepto de verdad, yo creo que hay un parámetro moral. Pero igual no hay una sanción jurídica frente a un comportamiento inmoral, habrá una llamada de atención, habrá una crítica periodística, habrá una crítica a nivel de un grupo humano. Pero en la estructura de la norma jurídica siempre hay norma preceptiva o prohibitiva cuyo incumplimiento acarrea una sanción. Eso es lo que distingue la norma jurídica. Y además su carácter general y obligatorio. General y obligatorio. Esto lo dicen los grandes profesores de Derecho y Introducción al Derecho, donde fundamentalmente menciona dos. En el caso del Perú, el Zamora Valdés, en el caso de Colombia, el profesor Monroy Cabra, y en el caso de la filosofía del derecho, en la que también se trata la teoría del derecho, diría Recasens Siches. Puedo citar otros autores peruanos, García Rubio, García Toma, Aníbal Torres,
Pero básicamente van a coincidir en esto. Básicamente. Bueno. ¿Cómo se clasifica el derecho? Por eso se clasifica el derecho público y el derecho privado. Ahora, que se clasifiquen en derecho público y privado no significa que no exista ninguna relación entre ellos. Cuando nosotros constituimos una sociedad, lo hacemos en virtud de una inscripción en una institución administrativa llamada registro público. Constituimos la sociedad y sacamos nuestro grupo, inmediatamente vamos a asignar. Entonces no es que la actividad del derecho privado sea totalmente independiente de la actividad del derecho público. Y en esa actividad del derecho público hay regulaciones que va a tener que cumplir la empresa privada. Entonces no son compartimentos estancos el derecho público y el derecho privado. Hay recíprocas influencias entre ambos. Pero en principio el derecho público está más vinculado a la protección del interés público y a la organización del Estado. Las normas del derecho privado fundamentalmente descansan en intereses de carácter particular. En el derecho público la fuente principal es la ley, en el derecho privado la fuente principal es el contrato, la autonomía privada. ¿No? En el derecho público las básicas instituciones en materia de derecho público, derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo. En materia privada, derecho civil, comercial. Y hay una tercera rama que se llama derecho social, donde fundamentalmente entra el derecho laboral. Bueno, no más, para no. Ya, lógicamente dentro del derecho también, el derecho fines del siglo XIX, inicio del XX, Hans Kelsen. El derecho es una plenitud de normas jurídicas. El derecho es un conjunto de normas jurídicas, y él sin decirlo decía, es un orden perfecto donde todo está regulado. El legislador es un sabio que ha previsto todo, por lo tanto, las normas jurídicas, el derecho es norma jurídica. Y justamente con el positivismo de Kelsen, el positivismo de Austin, y de algún otro autor. Pero resulta que el derecho no solamente es construcción positiva o un conjunto de normas jurídicas. El derecho es experiencia histórica, el historicismo, Savigny, Octa, la escuela histórica del derecho, donde importa mucho las costumbres, donde importa mucho el alma del pueblo, la evolución histórica del país. ¿Por qué el Perú prohibió la reelección? ¿Por qué el Perú prohibió la reelección inmediata de un presidente de la República? Por el abuso que se había hecho con ello el gobierno de Leguía. Es una respuesta histórica para adecuar el orden jurídico constitucional del país. Historicismo. La experiencia histórica, las costumbres acumuladas por una determinada población que dan de alguna manera pautas en una serie de campos de actividades. La axiología jurídica. Por eso yo siempre les digo, el derecho no es solamente un conjunto de normas, esa es la visión de un tinterillo. Un tinterillo que nunca ha pasado por una universidad, de repente estudia memorísticamente las normas jurídicas. Pero ese tinterillo, ¿qué sabe de filosofía del derecho? ¿Qué sabe de filosofía del derecho? ¿Cómo interpreta la norma jurídica es fruto de un espacio-tiempo histórico determinado? ¿Cómo analiza que el pluralismo jurídico? Que hay de alguna manera un derecho de aplicación nacional, pero con matices notorios entre la costa, la sierra y el oriente peruano.
donde al final se repite de memoria, la norma se aplica en todo el territorio nacional, sí, claro, aplica en todo el territorio nacional, pero ten en cuenta que la filosofía de Nahuatl y la experiencia histórica de Nahuatl analiza lo que representó de Ayacucho la cultura guana, analiza lo que representó la cultura de Tiahuanaco, piensa en que dentro de una misma realidad como la de Puno hay visiones de quechuas y aymaras totalmente enfrentadas. Entonces, es decir, la norma se aplica sin duda ni modulaciones en todo el territorio de la República, eso es francamente una desfachatez. Se va a aplicar por razones de, digamos, de obligatoriedad, pero sería bueno siempre tomar en cuenta las particularidades antropológicas. Entonces la antropología también es otra materia muy importante, y de ahí viene lo que se llama el pluralismo jurídico. Un poco valorar la diversa influencia de diversas culturas y etnias. Y el derecho, si bien es cierto, se independizó de la moral en su evolución histórica, el derecho nunca puede, o sea, se emancipó de la moral, que al igual que la filosofía era las ciencias más importantes en el mundo, pero adquirió una autonomía científica, académica. Pero que ella adquirió una autonomía científica y académica de la moral y de la filosofía, no significa que el derecho esté al margen de valores morales. Por eso que en el derecho siempre será un instrumento en favor de la justicia, el derecho siempre propiciará la equidad, el derecho siempre debe propiciar la solidaridad, el derecho siempre defenderá la libertad, la seguridad. Entonces son valores de la más alta importancia. Entonces son los valores morales, son los valores éticos existentes en una determinada sociedad, o que una sociedad política busca consagrar, por ejemplo, a nivel constitucional o a nivel de la nación de leyes. Entonces, eso es importante. Y también los criterios de interpretación del derecho. No solamente la interpretación literal, también la interpretación histórica, también la interpretación lógica, también la interpretación sistemática, restrictiva, analógica, para buscar desentrañar el verdadero sentido de la norma jurídica. Ahí nomás lo dejo la parte de introducción al derecho. Bueno, las fuentes del derecho las conocemos ampliamente. La fuente de equitación, la fuente de tratados internacionales, la fuente de usos y costumbres, la fuente de jurisprudencia, la fuente de doctrina, la fuente de analogía juris, parecido entre las normas, analogía basada en interpretación judicial, analogía, podríamos llamar de jurisprudencial, parecido, la pertinencia de una sentencia en algo similar, lo cual sabemos que esto no se puede dar en materia penal. Ahí está la fuente de derecho, la autonomía regular de nuestra fuente de derecho. No le daré más tiempo, porque tengo que tratar una serie de temas. A ver, en materia de derecho constitucional, que bueno, en introducción al derecho ya hay una serie de autores que ustedes deben leer. Lo mismo voy a hacer en derecho constitucional. En derecho constitucional, soy dueño de mis palabras, siempre soy dueño de mis palabras, siempre honro mis palabras, no hablo de acuerdo al auditorio, honro lo que pienso.
En derecho constitucional siempre empezando por la casa, ¿no? El que quiere tener una buena formación en derecho constitucional tiene que haber leído a Manuel Vicente Villarán. Posiblemente una grande constitucionalista que no se llama Manuel Vicente Villarán Huancaíno, prácticamente el creador de la Constitución 33. José Pareja Soldán, gran constitucionalista y estudioso de la Constitución del 33 y de su paso a la Constitución del 79. Darío Herrera Cruz, el gran profesor de San Marcos de Derecho Constitucional. Alfredo Quispe Correa, uno de los grandes profesores de Constitución. Claro, voy a decir así como me gusta hablar a mí, siempre sin la vaselina en medio. Vaselina para otro momento. Para hablar no aplico vaselina. En la realidad actual del Perú no hay un Manuel Vicente Villarán. En la realidad del Perú no hay un José Pareja Soldán. En la realidad del Perú no hay un Darío Herrera Cruz. En la realidad del Perú no hay un Alfredo Quispe Correa. En la realidad del Perú constitucional no hay un Raúl Ferrero de Bagliar. Y afortunadamente sí hay un Raúl Ferrero, que es de lejos, así a kilómetros, el mejor constitucionalista vivo que piensa en Raúl Ferrero. Acá hay mucha gente que ya se anunció alarde de que es constitucionalista. Bueno, yo miro nomás. Y por los frutos de su formación, veo que hay muchos vacíos en esa formación, muchos vacíos. Y yo creo que sí, que posiblemente el mejor sea Raúl Chanamí. De lo que hay en San Marcos actual, para mí el mejor es Raúl Chanamí. Y en el mediano plazo seguramente uno de los mejores va a ser, confío en que sea así, Juan Manuel Choza. De lo demás no me pronuncio. Así es. No significa que sea mis enemigos, no significa que sea rival de ellos, no significa que esté tirando bajo, no estoy diciendo eso. Sino que orgánicamente, constitucionalistas de todos los temas son estos. De todos los temas son estos. Los demás, ¿qué te pueden decir sobre el régimen económico de la Constitución? Nada. Otros te hablarán del derecho constitucional electoral. Otros te hablarán de algunos otros temas. El único de los que hay en San Marcos actualmente que te pueda decir algo interesante en una serie de temas es Chanamí. Raúl Chanamí, amigo. No es mi enemigo, no es mi enemigo el doctor Gastón Sotobayena, soy uno saludable. No es mi enemigo Pepe Palomino, no es mi enemigo, sino que yo siempre tengo como fuente de toda opinión la verdad. Yo creo que Pepe Palomino puede saber mucho de historia del derecho constitucional. Puede hablar muy bien de los grandes juristas que han sido constitucionalistas. Puede tener tiene mucha experiencia en derecho procesal constitucional, amparo, mejor. Pero hay otros temas que yo creo no le interesan tanto, por así decirlo. Por eso digo esto. A nadie le estoy tirando basura, a nadie que estoy desconociendo, a nadie que estoy ignorando. Además, yo no soy en un sentido de ejercicio académico propiamente un constitucionalista. Soy alguien a quien le gusta mucho el derecho constitucional, pero no me considero en capacidad de poder invalidar a un profesor de derecho constitucional, que quede claro. Ya. Y acá viene mi afirmación más gruesa. Mi afirmación más gruesa. Bueno, felizmente que San Marcos se puede hablar. ¿No? Todavía. ¿No?
El mejor derecho constitucional del Perú, escuchen lo que voy a decir, escuchen. El mejor derecho constitucional del Perú, el mejor derecho administrativo del Perú, es de la Católica. Hoy. Así se hayan caviarizado los mejores constitucionalistas son la Católica. ¿Cuál es el mejor constitucionalista del Perú de hoy? No del Perú de hoy, hace 30, 40 años, el mejor constitucionalista reconocido dentro del país, fuera del país, con la mejor producción escrita, Domingo García de la U. Domingo García de la U. Ernesto Rubio Forquín, Marcial Rubio Correa, Carlos Blanca Castellano, lo era también Enrique Bernal, que falleció Enrique Bernal del Ministerio, César Ochoa Carlos, que está en el Tribunal Constitucional. César Lara Arroyo, ¿verdad? Grandes constitucionalistas. Tú puedes coincidir o no con ellos, pero no puedes dejar de reconocer su valía intelectual y especializada en el derecho constitucional, como también indudablemente, por más que a veces no comparto ciertas posturas, Samuel Abad Yupanqui, ¿no? Un muy buen constitucionalista. Entonces, la Católica hay. Y ahí también viene Sosa es la Católica. Entonces San Marcos, que empezó carrera docente en la Católica, y también está acá. Entonces, hay muy buen nivel en la Católica y constitucional. Y nosotros creo que deberíamos pensar en formar una generación de nuevos constitucionalistas que la requerimos, para que ingresen a la docencia, para que revaloren la importancia de constitucional en San Marcos. En otras universidades también hay constitucionalistas, en la San Martín está, bueno sí, es de la San Martín Víctor García Torres, es de la San Martín el profesor Morales Arabia, es de la San Martín el profesor Álvarez Tirano. Sí, pero los mejores son de la Católica. También en la UPC está José Luis Argón. Ya. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? La importancia de la Constitución es que la norma fundante del ordenamiento jurídico. Todas las demás normas jurídicas tienen que estar en armonía con la Constitución. La Constitución es además un gran contrato social que recoge y debe recoger siempre las aspiraciones de todas las fuerzas vivas del país. Debe recoger la opinión de los académicos, debe recoger la opinión de los políticos, debe recoger la opinión de los sectores sindicales, debe recoger la opinión de los sectores empresariales, debe tener la hidalguía y la integridad de recoger la opinión de nuestros paisanos más humildes, de los lugares más alejados del Perú. Tienen el derecho a expresar su punto de vista sobre lo que va a ser esa Constitución. Así no tengan, digamos, ninguna información profunda en materia jurídica, tienen el derecho a opinar. Las fuerzas del Perú profundo. Solamente así se puede hacer una Constitución de verdad, una Constitución que realmente recoja a todos. Esa es la única manera. Que ellos tengan intérpretes abogados que los puedan representar mejor en términos de fórmulas legales, jurídicas, ¿sí? Pero tienen todo el derecho a opinar. Son tan más ciudadanos que nosotros. Porque solamente la Constitución tiene que ser un tema discutido solamente por expertos jurídicos, porque la fuerza del pueblo es muy importante. Y acá pueden intervenir, cuando hablo de sindicales,
Hablo de sindicales, campesinos, obreros. La Constitución tiene que representar a todos, no solamente a un cenáculo san isidrino, miraflorino, tiene que representar a todas las 25 regiones del Perú. Porque la Constitución es un gran pacto, es un gran contrato social, es un gran pacto social. No puede surgir de la imposición. Además, es la organización jurídica de la nación, aprueba la estructura administrativa del Estado peruano, organizativa y administrativa del Estado peruano, defiende los derechos humanos, defiende los mecanismos para defender esos mecanismos procesales para defender esos derechos humanos, define los poderes del Estado y su función, define el régimen económico de la Constitución, con su economía social de mercado, con su Estado empresarialmente subsidiario o complementario a lo que hace el privado, con su defensa de la libre competencia, de la protección del consumidor, con su defensa del principio de santidad de los contratos. Y por si acaso, es bueno decirlo, acá hay gente que se sorprende y dice, ¿por qué una constitución la libertad de empresa? ¿Por qué una constitución el principio de santidad de los contratos? Esa es una tendencia mundial. Lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Que la Constitución haga referencia a los contratos, que la Constitución haga referencia a la libertad, a la iniciativa privada libre, que haga referencia a la libertad de empresa. Claro que sí. Esa es una tendencia mundial, no solamente es una tendencia del Perú. Y que a su vez regule, pues, en términos muy generales, el tributo, el presupuesto, el endeudamiento, la inversión pública y privada, la promoción del régimen agrario, la promoción de la defensa de los recursos naturales. Todo esto es una constitución. A ver, como ustedes saben, yo no soy un tipo fingido, extremadamente cuidadoso para hablar. Soy cuidadoso, sí, pero no soy un temeroso, es diferente. Y es bueno que sepan, porque de repente nadie les ha enseñado eso. Que no digo que sea un argumento dirimente, no digo eso. Porque sé que ustedes, en una posición que yo respeto, ya tienen de alguna manera simpatías profesionales y de especialización jurídica prácticamente desde que eran unos concebidos en el derecho. O sea, no habían estudiado nada de derecho, pero sabían que querían ser penalistas. ¿No? Entonces, bueno, se respete ese punto de vista. Yo no estoy en contra de que sea penalista, no. Solamente quiero decir que hay un 38% de abogados que son esencialmente civilistas, que hay más o menos un 40% de abogados que son penalistas, que hay un 5% aproximadamente de abogados que son entre un 8%, entre laboralistas y administrativistas. Constitucionalistas un 4% más o menos, con lo cual estamos cerca aproximadamente 87%. Del 87% quedan 13%. Del 13% habrá pues 2% que se dedican a comercial, digamos un 1 o 2% que se dedican a cualquier variedad de procesal. Habrá 1,5% que siga tributario. Entonces, más o menos más del 90% de abogados ya tienen una orientación determinada. Pero es una orientación determinada sobre, digamos, 7 ramas de derecho.
las ramas del derecho son mucho más vastas. Y hay muchos temas nuevos del derecho que son apasionantes y que de alguna manera son una especialidad dentro de lo que siempre fue comercial o dentro de lo que siempre fue administrativo. Hoy día hay toda una especialidad jurídica en materia de organismos reguladores. Hoy día hay toda una especialidad del derecho bancario y financiero. Hoy día hay toda una especialidad del manejo de la disciplina del comercio exterior. Hoy día hay mucha importancia en el tema de concentración de acciones del Estado. O sea, hay muchos temas, muchísimos temas. Entonces, solamente digo eso para un pequeño alto, luego de haber recordado. Ya, y acá falta para terminar constitucional la importancia de los derechos humanos. Que no se limita solamente a qué le pasa a un ciudadano en una comisaría, o qué le pasa a un ciudadano en una protesta social. Que hay que defender a ese ciudadano a todos los abusos y tropelías de la ciudad. Y que a veces incurren las fuerzas del orden, a veces, como ha sucedido en estos casos. Pero derechos humanos no solamente es esa afectación a la libertad o a la tranquilidad personal. Derechos humanos son muchísimos derechos civiles, muchísimos derechos políticos, muchísimos derechos económicos, sociales y culturales, muchísima mención al derecho al desarrollo, al derecho a la justicia, al derecho a la paz. Todo eso es derechos humanos. Y en donde, y ahí yo tengo una posición que nunca voy a cambiar. Tengo una profunda distancia ideológica de los dos extremos, tanto de la derecha bruta y azorada integrada por determinado partido político que está en el Congreso, como con las corrientes, digamos, de socialismo realmente existentes. Con ninguna me siento realmente representada. Pero independientemente de ello, y así sean marxistas, que no es cierto, eso es exagerar mucho. Yo jamás voy a decir que el Perú sea parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jamás lo voy a decir. Porque a pesar de que hay gente mayoritariamente de izquierda en esa corte, yo no sufro de macartismo, ni yo no sufro de pavor escénico cuando veo a un izquierdista, ni menos de vocación de exterminio de un izquierdista o de un comunista, no. Las corrientes políticas del Perú moderno, trazadas en 1924, 1928, el aprismo y el comunismo. Yo soy del aprismo. Por lo tanto, ahí en María T tenía diferencias, pero tenía muchas coincidencias. Visiones de cambio social, en las que se puede coincidir muchas cosas con el comunismo y otras no. Pero hay mucha mayor coincidencia entre una aprista y un izquierdista que entre una aprista y un reaccionario de derecho. La verdad que sí. Al reaccionario de derecho al menos le importa son sus intereses, sus pequeñas ganancias, sus pequeños. No puede entender lo que es el Perú. No puede entender necesariamente. Pero sí hay que acoger categorías económicas de mercado, de inversión, que son importantes. Eso es otra cosa. Pero así sean mayores miembros de la Corte Interamericana de tendencia izquierdista, yo apoyo la existencia de la Corte. Porque cuando un ciudadano lo pisotea dentro del país, hay necesidad de ir a una Corte Interamericana a defender determinado derecho. Y eso, además, fue propuesta y fue logro de Javier Vallejo.
El Perú tiene jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos, no por ningún comunista, por un gran apista como Javier Vallerestra en la Constitución 79. Por Vallerestra, el artículo 1 de la Constitución. La persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado. Ese artículo es Vallerestra. Acogido de la Constitución española del 79. Tú ves el catálogo frondoso de derechos humanos, más frondoso en la del 79 que en la del 93, porque la del 93 repite considerablemente a Vallerestra. La creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional, creación de Vallerestra. La incorporación a la Constitución 79 del amparo y el habeas corpus. El habeas corpus está en la Constitución del 20 y el 33, Vallerestra. La creación del Defensor del Pueblo, Vallerestra. No fue la izquierda, fue una lista llamada Javier Vallerestra. Pero más allá de que lo haya hecho Vallerestra, es el criterio. Cuando tienes una historia en nuestro poder judicial generalmente poco digno ante el poder político, tú dices, es mejor que no concluya la defensa de los derechos constitucionales en ser peruano. Porque acá te pueden pisotear y te pueden aniquilar dependiendo de quién, de qué gobierno o de qué sátrapa se encuentra en el poder. Tienes que dar la oportunidad al ciudadano que pueda abogar por sus derechos en sede internacional. Entonces, está muy bien que haya jurisdicción supranacional en los derechos humanos. Yo nunca voy a decir que se vaya al Perú, que el Perú denuncie el Tratado de Constitución y afiliación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Viva Bukele! Yo nunca voy a decir esa barbaridad. Nunca voy a decir esa barbaridad. Porque respondo a conceptos jurídicos, filosóficos, políticos muy diferentes. Así es. Bueno, y ahí viene la importancia de nuestro derecho civil, la importancia de las normas sobre derogación, expresa, tácita, la prohibición del abuso del derecho, que es una institución que se extiende a todas las ramas de derecho. El iura no curia para que el juez de alguna manera encauce, perfeccione los errores que pueden haber en la postulación de una demanda. La importancia que no se puede pactar contra el orden público de las nuevas costumbres. Los límites a la aplicación de la analogía en cuanto a generación de derechos y obligaciones. La importancia del interés legítimo, económico y moral como sustento de las acciones en materia jurídica. La importancia de la persona, de los sujetos de derecho, ¿no? El concebido, la persona natural, la persona jurídica, la persona no escrita. Y dentro de la persona jurídica, esos atributos que hemos estado recordando en el curso, y la importancia de los dos tipos de personas jurídicas, tanto las personas jurídicas no lucrativas, que son muy importantes para la defensa de derechos sociales, para la defensa de derechos humanos, las asociaciones, muy importantes, para promover ciertos temas de desarrollo, las fundaciones, para promover ciertas actividades económicas, los comités, muy importantes. Y en materia de personas jurídicas, desarrollo lucrativa, las sociedades, y la ley general de sociedades. Donde la persona jurídica es ese conjunto de personas naturales jurídicas, con excepción de la IRDL, que es una persona individual, que sí tiene personalidad jurídica, que tiene una existencia jurídica desde su inscripción en los registros públicos,
persona jurídica de derecho privado, o desde que se expide la ley de su creación, persona jurídica de derecho público. Y donde los grandes criterios de disolución y liquidación de las personas jurídicas que luego se van a aplicar por las tres sociedades surgen del Código Civil. En el caso del Código Civil, la disolución convencional, en el caso del Código Civil, la disolución judicial, ¿no? Disolución como cesación de actividades, liquidación como venta de activos para pagar deudas, y la intervención que tienen acá el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cuando creen que una determinada persona jurídica afecta el orden público, las buenas costumbres, etc. El derecho que tienen las asociaciones, fundaciones y comités, a pesar de no ser lucrativas, a generar recursos que les permitan asegurar su funcionamiento. La asociación, asamblea de socios, asamblea de asociados, consejo directivo. El comité, consejo directivo de la fundación. El comité, digamos, la reunión de todos los asociados, de todos los integrantes del comité y su junta directiva. Bueno, básicamente eso. Personalidad jurídica que está sujeto de derecho de obligación. Y que es un requisito fundacional para poder atender cualquier tipo de organización en la vida jurídica, política, económica, etc. Acto jurídico. Manifestación de voluntad para crear, regular, modificar, distinguir relaciones jurídicas. Relación jurídica, la relación entre dos zonas sujetos de derecho, en donde cada una de esas personas tiene una situación jurídica, cuál es su rol dentro de la relación jurídica. Es vendedores, compradores, arrendatarios, arrendadores, desacreedores, deudores. Esas discusiones vienen de la teoría general del derecho privado, teoría general del derecho civil, parte general. Donde tenemos la manifestación de voluntad, donde tenemos la capacidad jurídica, donde tenemos el fin lícito, donde tenemos el objeto física y jurídicamente posible, donde tenemos la exigencia de la formalidad y de la solemnidad, donde más allá de los nombres diversos que ahora existen para definir un acto, si es un acto válido, inválido, inexistente. Tradicionalmente lo que agrupa todo esto es la teoría de la nulidad y la anulabilidad, donde hay actos que nunca existieron, nulidad, donde hay actos que existieron hasta un determinado momento, anulabilidad, que se reconocen esos efectos, donde hay personas que pueden solicitar y plantear la nulidad, pudiendo hacer después de juicio. La anulabilidad siempre por interés de las partes. Anulabilidad que puede ser confirmada, nulidad que siempre quedará, digamos, así establecida.
los vicios de la voluntad, el vicio llamado terror, el vicio llamado simulación, el vicio llamado dolo, el vicio llamado fraude, el vicio llamado violencia. Que tienen toda una riqueza doctrinaria muy importante. Derechos reales. Derechos reales. Es un tema que acabo de ver este año. Desde hace 25 o 30 siglos siempre se ha estudiado el derecho de uso, el derecho de propiedad, el derecho de posesión, el derecho de uso del fruto, de habitación, de superficie y de salida. Siempre es fruto de reales, derechos. En realidad, hay gente que dice que el derecho real es una relación jurídica entre un hombre y una cosa. Para mí es una relación jurídica, toda relación jurídica entre dos sujetos de derecho respecto a una cosa. Yo no puedo tener una relación jurídica con un bien inanimado. En ciertos casos sí, un bien abandonado, un bien, digamos, sin dueño, pero esencialmente es una relación jurídica, dos personas, dos sujetos de derecho y una cosa. Donde el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. Porque el que es propietario puede usar, disfrutar, disponer, reivindicar ese bien mueble. Es el derecho real pluricomprensible, como dice Barreto, que abarca todos los atributos inherentes al dominio sobre los bienes. A diferencia de un derecho de posesión, que es, sin embargo, el derecho real más difundido y más importante en el Perú. Los derechos reales en el Perú no son derechos esencialmente propietarios, son derechos reales fundamentalmente de poseedor. Por lo tanto, es un derecho real que nos debe merecer siempre mucho respeto y mucha reputación profesional. Donde además del concepto de posesión como una fuerza de hecho, existen presunciones que llevan posiblemente a la presunción de que el poseedor es el propietario, ¿no? Y algunas otras presunciones, son tres presunciones. Los modos de adquisición de la propiedad, donde tenemos la tradición, la usurpación, la entrega física, el recurso del tiempo, la importancia del consentimiento a través de la transferencia de la propiedad inmueble, otras modalidades sobre otro tipo de bienes fundamentalmente inmuebles o derivados de la naturaleza, la mezcla, la especificación, la evolución, ¿no? Fenómenos naturales, ¿no? Las maneras de defender estos derechos, la reivindicación en el caso del propietario, los interdictos en el caso de los poseedores, interdicto de recobrar, interdicto de retener, fundamentalmente.
Y esto de la propiedad inmueble va de la mano con el artículo 949 del Código Civil sobre la importancia del consentimiento para transferir la propiedad. No nos exige inscripción registral. Pero como en el Perú hay tanta, digamos, maldad a veces, hay mucha bondad, pero también hay maldad. Porque hay grupos de inescrupulosos que venden un inmueble a 3 personas a la vez. El primer comprador, el segundo comprador creen que este señor es propietario y que efectúa el contrato somos únicos propietarios. Y luego se enteran de que se ha vendido lo mismo a 4 personas a la vez. Y que al final la cuarta incluye su derecho y te desplaza a ti. Entonces, mi recomendación como abogado y como profesor, ustedes cuando asesoren o adquieran una propiedad, inmediatamente tienen que escribirla. Inmediatamente inscribirla, no confiarse. Inmediatamente inscribirla. Así no sea requisito consecutivo, pero cuando hay varias personas que reclaman, va a prevalecer el que escribió su derecho. Entonces, esos aspectos. La importancia del uso y usufructo, con la relación entre el nuevo propietario y el usufructuario, para percibir frutos. Y el derecho de superficie, que tiene una vigencia hasta 99 años, el derecho de usufructo que puede tener una vigencia hasta de 30 años, el derecho de servidumbre que ayuda mucho al desarrollo de las predominante con el periodo siguiente para efectos de obras de energía eléctrica, alcantarillado, saneamiento, tiene que ver mucho con derechos de servidumbre, si no se podría realizar. Los derechos reales de garantía, cómo se garantizan los créditos, con hipotecas, con garantías mobiliarias, con derecho de retención, derecho de anticresis, dominio fiduciario en el caso de fideicomiso. Bueno, y ahí van a tener, el derecho real van a tener muy buenos profesores, ahí sí muy buenos profesores, como los han tenido en persona, ¿no? Tanto Juan Espinosa como Enrique Barça, con la mano, con los estilos, la trayectoria de cada uno. Igual ahora en los reales van a tener al doctor Enrique Barça, van a tener al doctor Carlillo, van a tener a la doctora Vigil. Todos son buenos profesores. Entonces, muy interesante. Y como siempre, yo asumo que han leído con pasión el acto jurídico a Señora Torres, que han leído con pasión a Juan Espinosa, que han leído con pasión a Guillermo Loma. No basta, porque dice el profesor, hay que reforzarlo con literatura. Y en derechos reales tienen que leer a los grandes profesores del Perú. Tienen que leer a Jorge Eugenio Castañeda, que a pesar de que escribió hasta hace 35 años, sigue vigente. Tienen que leer a Jorge Avendaño, profesor de la Católica. Tienen que leer a Martín Mejorada, profesor de la Católica, que también ha sido contratado otra vez en San Marcos. Tienen que leer a Gunther González Barrón, muy buen profesor, que cuando Flores de Amanco le ganó la cátedra acá, se fue, creo que hasta el Tribunal Constitucional a pelear porque no lo habían nombrado a él. Pero eso no quita que su calidad profesional y académica francamente reconocida. Entonces, pueden ahí tener un gran curso de derecho real, leer a Heliodoro, también a Heliodoro Romero Romaña, cuyo libro saqué en la Facultad de Derecho, un gran profesor de San
a Lucrecia Marsh. O sea, nosotros, ahora se habla de la doctora Magdalena Ledesma. Se le respeta. Claro. Se habla de Lourdes Flores en la política, se le respeta. Se habla de la doctora Candelaria, se le respeta. Se habla de la doctora Ariano, se le respeta. Pero la doctora Lucrecia Marsh fue la mujer más inteligente que he conocido. Una extraordinaria jurista. Sabía mucho de derechos civiles reales. Sabía mucho de derechos de sociedades. Y hasta ahora nos acompañaría con su gran talento si no hubiera sido porque estuvo en México en el año 85 cuando hubo un terremoto y falleció ahí. Ella hubiera sido decana de la Facultad de Chushanán. Era brillante la doctora Lucrecia Marsh con Humboldt. También hay que leerlo ahí. Yo creo que ahí podrían estar los mejores profesores y las mejores publicaciones, salvo que involuntariamente me olvide de uno. Y también este año van a llevar obligaciones. Bueno, la verdad, nunca habrá mejor libro de obligaciones ni de acto jurídico. Del eternamente más grande de todo. Del eternamente más grande de todo. José León Barateaga. Derecho a las obligaciones, derecho a los contratos, actos jurídicos, manual de actos jurídicos. Un manual de 200 páginas, chiquito, pero lleno de sabiduría. José León Barateaga. En materia de obligaciones, León Barateaga. En materia de obligaciones, los 3 tomos de Jorge Julio Castañeda, derecho a las obligaciones. En materia de obligaciones, indudablemente Felito Sterling. Felito Sterling con Mario Castillo Breve. Libro tratado de las obligaciones. Son grandes profesores de esta casa, digamos. También el profesor Rómulo Morales, el profesor Jorge Beltrán Pacheco. O sea, cuando yo digo grandes profesores, digo grandes profesores porque lo son, y grandes profesores porque han escrito. O sea, un profesor tiene que escribir, un profesor que no escribe, que no investiga, es un profesor adormecido. Adormecido, poco recreado, poco renovado, es un brillante profesor. Beltrán es un gran profesor de esa. Yo siempre abogué porque Jorge Beltrán lo nombrara. Jorge Beltrán ha estado luchando 20 años para que lo nombre. Al igual que el profesor Rivas Saavedra, que es un gran profesor de comercial y de contrato. 20 años para que deje su casa el señor nombrado. Pero bueno, ya está nombrado Jorge. Es un gran profesor en San Marcos, es un gran profesor en la Católica, gran profesor en la ELI, ampliamente reconocido. Yo diría, ya sin meterme en sus decisiones, que si Jorge Beltrán va a enseñar obligaciones, se meta con él. Segunda alternativa, Rómulo Morales. O sea, hablando en términos de densidad académica, en términos de peso académico, en términos de peso bibliográfico, en términos de peso investigador. Es siempre difícil opinar sobre estas cosas, o quienes ven estudiar. Yo no soy atrevido, yo soy así. Pero yo lo hago pensando en su bien, mencionándoles y recomendándoles a los mejores sin ningún tipo de interés subalterno.
adicionalmente, esa es la palabra, adicionalmente, tanto en reales como en obligaciones, pueden aprender bien, pueden aprender bien, no dudo que van a aprender bien. Van a tener una información y una transmisión, a mi modo de ver, clara, precisa, no extremadamente doctrinaria, no, pero sí con conceptos doctrinarios claros. O sea, no le van a decir 20 teorías sobre obligaciones y 20 teorías sobre hechos reales, pero sí le van a enseñar lo que deben saber. Y lo que les enseñe, se lo va a enseñar muy bien, la doctora Vigil. La doctora Clotilde Vigil. Una institución en la Facultad de Derecho. La queremos mucho todos. Pero no porque yo la quiera Clotilde voy a decir que es más que Beltrán y que es más que Rómulo Morales. No. Más. No es mucho menos tampoco, pero es menos. O sea, ahí hay esa graduación. Toda hay graduación. Una cosa es que tú seas Edison Flores y otra cosa es que tú seas Abajo. Cosa diferente. Una cosa es que tú seas Canchita González y otra cosa es que tú seas Castillo. ¿No? Una cosa es que tú seas Paolo Guerrero y otra cosa es que tú seas Luis Díaz. Una cosa es que tú seas André Carrillo y otra cosa es que tú seas Andy Porto. Son cosas diferentes. Cada uno tiene su jerarquía, su nivel. Así de simple. Pero si estudian con la doctora Vigil, ¿qué van a tener? Porque me gusta ser justo. Una persona que sabe, una persona que tiene además algo muy importante. La doctora Vigil primero fue profesora y luego, o sea, ella tiene formación pedagógica, que es muy importante. Y enseña hace 40, 50 años de eso. Entonces tiene mucha experiencia. Y es una muy buena persona y es una persona muy correcta. Que nunca va a faltar una clase. Nunca. Y que cada semana le va a encargar tareas para que ustedes investiguen. Lo cual también es bueno. Entonces, así es. Seguimos. Ya. Y ahí viene un curso que para cualquier persona que, bueno, quiere ser un buen abogado, y sobre todo alguien que quiere trabajar en el Estado, es importantísimo. Derecho administrativo. A ver. ¿Cómo empiezo hablando de derecho administrativo para este año? Empiezo hablando de derecho administrativo para este año, recordando a los grandes profesores de derecho administrativo de la Facultad de Derecho Sagrado. Los grandes profesores, cuyos libros los podrían ir leyendo. El libro del doctor Gustavo Bacacorso, el más grande profesor de Derecho Administrativo de San Marcos, Gustavo Bacacorso, Derecho Administrativo del Perú y los Tomos, escrito a fines de los 80, principios de los 90, pero vigente hasta ahora. Bacacorso era no solamente un gran abogado, un gran profesor de administrativo, sino además un hombre muy culto. Bueno, y por esa cosa de la vida que voy a hacer muy culto al equipo. Pero adicionalmente, ganó 3 veces el Premio Nacional de Historia. Ese era Bacacorso. Y un hombre que era investigador todos los años en el Archivo General de Sevilla. Un hombre con una estructura tremenda y un gran profesor y un gran abogado. El otro fue Luis Eldridge. Alberto Luis Eldridge, con su manual de Derecho Administrativo. Esos fueron los grandes profesores de San Marcos de toda la vida en Derecho Administrativo. Ahora, a ver.
¿Cómo referirme a la difícil actualidad? Me referiría a la difícil actualidad. A ver. En la difícil actualidad, hay tres profesores buenos, no voy a decir que no son buenos. Está el doctor Gutiérrez, Jorge Gutiérrez, que se dedicaron a la facultad, que tiene mucha experiencia como abogado de derecho administrativo. Ha sido magistrado del Poder Judicial, ha trabajado muchos años en el gobierno regional del Callao, en otras entidades públicas, y sabe mucho de la práctica del derecho administrativo. Y también sabe de la parte teórica, también sabe. El otro gran profesor que siempre nos enseñó, derecho administrativo, el tercer gatito, era el profesor Manuel Cabrera. Él escribió unos opúsculos que deben estar en la biblioteca también, Manuel Cabrera. Profesor Cabrera, cambió el nombre, profesor Cabrera. Muy bueno. Profesor de 40 años en la Facultad de Derecho de San Marcos. Y un hombre que adoraba a San Marcos, hasta el último día de su vida prácticamente no San Marcos. Vuelvo a repetir, ahora, miren, aparte de todo Gutiérrez. Los doctores Estela, lo que es Manuel Estela, y el doctor Santi. Esta es una muy buena por Santi. Llegué a la sala de profesores y de pronto veo, veo un pata ahí, un pata que estaba en uniforme de guerra. Uniforme de guerra. Estaba con un polito apretado, un chorcito de contra guerrero, polo y chorcito negro. Entonces yo le dije, yo salgo a todos. Están de San Marcos, de su universidad, saludos, profesores. En el caso de él, me acerqué y le dije, ¿quién tiene el gusto? ¿Usted es profesor o alumno? Doctor, usted es mi profesor, en 3 grados. Y ahora estoy enseñando acá. Soy el doctor Santi. Cuánto gusto, doctor, sí le digo cosas suyas. Ya. Santi ha sido formado en San Marcos y con un posgrado en Francia. Francia es una de las mejores escuelas de derecho administrativo, no sé, la más importante, derecho administrativo, creo que en Francia. Entonces yo tengo entendido que es un buen profesor. Otra posibilidad. Donde Santi, no sé si tenga asistentes, no he conocido esa receta. En el tema de Gutiérrez, es que Gutiérrez tiene un asistente que parece profesor, que ha sido un alumno también, Bedoya. ¿Verdad? Y Bedoya a veces dicta clase, Bedoya califica, Bedoya hace los trabajos, Bedoya evalúa. Entonces, como yo le digo, pero de que le gusta administrativa a Bedoya, sí le gusta. Sí le gusta. ¿Conoce sus temas? Sí. Y el tercero es el doctor Estela. El doctor Estela, para darles un elemento objetivo de su capacidad, ha escrito investigaciones interesantes, artículos, libros también creo, y varias veces ha postulado a cargos muy importantes. Fiscal Supremo, Vocal Supremo, y ahí se presenta con muchísima gente. Y el doctor Estela nunca ha bajado del 10º lugar en la prueba de conocimiento. Entonces es un elemento objetivo que hace referencias
su conocimiento. Entonces, en derecho administrativo, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar, por ejemplo, el acto administrativo, los procedimientos administrativos, la teoría de los servicios públicos, la importancia de la gestión pública, los contratos administrativos, la justicia administrativa. Y claro, lo que yo sí creo es que de todos esos temas, en San Marcos a lo que se le da, yo lo he dicho abiertamente, ¿ya? Cuando uno había examen de título de abogado, llego a preguntas sobre algunos temas más profundos de derecho administrativo. Alguna vez dije que no examen de título. Claro, lo que pasa es que en San Marcos, derecho administrativo es vida, pasión y muerte de la ley 27444. O sea, se pone un énfasis desmedido en la ley de proceso administrativo. Y el derecho administrativo es mucho más amplio, ¿no? Pero hay dos cursos. Me estoy olvidando, ¿cómo me puedo olvidar? Para el primer curso, Derecho Administrativo número 1, el mejor profesor es el doctor Juan Francisco Rojas León. Matricúlese con Juan Francisco. Creo que es el profesor que, por no solamente ser un muy buen abogado, sino porque además es un hombre culto, puede dar esa explicación sobre lo que es el origen, las fuentes, las características del derecho administrativo. Y ya creo que en el segundo año, después de otros cursos, inclusive de un tercer curso administrativo, el segundo año entran a procedimientos. El primero es parte general del derecho administrativo. Para mí ahí mejor es Juan Francisco Rojas León. Juan Francisco Rojas León. Así es. Pero bueno, hay, como les he dicho, 4 alternativas. Profesor, ya estamos en orden. Muy bien, señores, lo dejamos ahí. Gracias. Continuamos con las clases